Buenos días, nosotros les presentaremos la importancia y relación de la hipótesis con el objetivo de investigación. Nuestro equipo está conformado por Mauricio Axel Izquierdo Ley, Giovanni Andrés Zulyam, Jesús Daniel Covarrea y su servidora Noemí Abigail Piñanchan. Cuando hablamos de una hipótesis, estamos hablando de una parte fundamental de la investigación. Estamos hablando de suposiciones, de propuestas y de avances que pueden ser claves para formar y probar el objetivo de la investigación. Claro que esto no la hace solamente una hipótesis, ya que ésta se comprueba mediante una parte que es netamente empírica. Así es, el experimento. Debemos ser conscientes que si este factor no está presente en una hipótesis, solo pasaría a ser un simple juicio de valor, ya que no tiene bases que avalen de una manera u otra esta teoría. Por otra parte, debemos asegurarnos de tener claro que lo que vamos a investigar sea de interés para la ciencia, ya que no tendría valor investigar algo que ya se comprobó, a menos de que se haga un aporte o complementación a la investigación principal. Debemos conocer que no es necesario tener un recorrido muy largo en la investigación para hacernos suposiciones y casos hipotéticos, ya que hacemos asunciones de que puede ocasionar el fenómeno que se está estudiando. Eso sí, nunca podemos descartar una variable en la hipótesis, a menos de que se pueda descartar mediante una acción empírica en el experimento, ya que la pista que puede verse como la más sutil o se tome como tal puede ser un factor que define en gran medida el resultado final de nuestra investigación. En resumen, sirve para orientar y delimitar una investigación dándole una dirección definitiva a la búsqueda de la solución de un problema. Para la formulación de hipótesis de Mario Bunge se podrán encontrar ciertos puntos referentes a la formulación de la hipótesis. Como primer punto, tenemos la hipótesis que tiene que ser bien formada. En esta manera, tiene que ser formalmente correcta y significativa, es decir, no vacía semánticamente. La hipótesis tiene que estar fundada en alguna medida en conocimiento previo. Y si es completamente nueva, desde ese punto de vista, tiene que ser compatible con el cuerpo del conocimiento científico. Como punto número 2, tenemos que la hipótesis tiene que ser empíricamente contrastable mediante los procedimientos objetivos de la ciencia, o sea, mediante su comparación con los datos empíricos controlados a su vez por técnicas y teorías científicas. Como otro punto, tenemos que es construir hipótesis lo suficientemente fuertes. Es decir, sobre todo dentro de las ciencias sociales, que son débiles y que deben de ser los casos más causantes de un rechazo científico, más allá de que se cuenta con datos empíricos fuertes. También, otro punto a establecerse es sobre su clasificación. Y es necesario establecer unos puntos específicos referentes a las ciencias sociales. Quizá lo manifiesto de este modo por la cantidad de información que maneja Mario Bunge, que sin embargo, pienso que es posiblemente perderse dentro de la realización de un trabajo analizado y formulando una hipótesis referente a lo que se pretende demostrar, y ahí se pierde el objetivo real de la investigación. Otro punto más adentro de la hipótesis son los presupuestos que se presentan en cualquier investigación científica y pueden ser divididos en genéricos y específicos. Los genéricos son aquellas fórmulas que no son peculiares al especial campo de investigación, en la lógica y física para la biología. Para los específicos, son aquellas fórmulas del mismo campo que constituyen el trasfondo inmediato y peculiar de las fórmulas consideradas, es decir, la existencia de la luz en la óptica, pero no en la mecánica. ¿Cómo se relacionan las hipótesis y los objetivos de investigación?
La hipótesis propone tentativamente las respuestas a las preguntas de investigación. La relación entre ambas es directa e íntima. Las hipótesis relevan a los objetos y preguntas de investigación para guiar el estudio. Por ello, como se puntualizará más adelante, las hipótesis comúnmente surgen de los objetivos y preguntas de investigación, una vez que éstas han sido reevaluadas a raíz de la revisión de la literatura. La investigación es un proceso sistemático destinado a responder a una pregunta. Esta constituye el punto de partida de todo proyecto y formula de manera concreta un problema observado en el análisis de la realidad. La respuesta pretende aclarar una incertidumbre de nuestro conocimiento. La hipótesis conceptual es la respuesta teórica a la pregunta planteada. La forma concreta por la que se pretende demostrar la hipótesis conceptual es la hipótesis operativa. Los objetivos son la razón de ser y hacer en la investigación. Ayudan a definir qué es lo que se pretende obtener, qué respuestas va a dar a las preguntas formuladas, y deben demostrar una relación clara y consistente con la descripción del problema y, específicamente, con las preguntas y/o hipótesis que se requieren resolver. ¿De dónde surgen las hipótesis? Si hemos seguido paso por paso el proceso de investigación, es natural que las hipótesis surjan del planteamiento del problema, que se vuelve a evaluar y, si es necesario, se replantea a raíz de una revisión de literatura. Es decir, provienen de la revisión misma de la literatura, de la teoría adoptada o la perspectiva teórica desarrollada. Nuestras hipótesis pueden surgir de un postulado de una teoría, del análisis de esta, de generaciones empíricas pertenentes a nuestro problema de investigación y de estudios revisados o antecedentes consultados. Existe una relación muy estrecha entre el planteamiento del problema, la revisión de la literatura y la hipótesis. La revisión inicial de la literatura, hecha para familiarizarnos con el problema de estudio, nos lleva a plantear dicho problema. Después, revisamos la literatura y afinamos o precisamos el planteamiento del problema, del cual derivamos la hipótesis. Desde luego, para formular las hipótesis, volvemos a evaluar nuestro planteamiento del problema. Debemos de recordar que se comentó que los objetivos y preguntas de investigación pueden reafirmarse o mejorarse durante el desarrollo del estudio. Asimismo, durante el proceso se nos pueden ocurrir otras hipótesis que no estaban contempladas en el planteamiento original, producto de las nuevas reflexiones, ideas o experiencias, discusiones con profesores, colegas o expertos en el área, e incluso de analogías. Mediante el descubrimiento de semejantes, la información requerida a otros contextos y la que posee para la realidad del objeto de estudio. Este último caso ha ocurrido varias veces en las ciencias sociales. Por ejemplo, algunas hipótesis en el área de la comunicación no verbal sobre el manejo de la territorialidad humana surgieron de estudios sobre este tema, pero en animales. Algunas concepciones de la teoría del campo o psicología topológica, cuyo principal exponente fue Kurt Lewin, tienen antecedentes en la teoría del comportamiento de los campos electromagnéticos. La teoría de Galileo, propuesta por Joseph Wolff y Edward Fink para medir el proceso de comunicación, tienen orígenes importantes en la física y otras ciencias exactas. La dinámica del yo se apoya en nociones del álgebra de vectores. Características de las hipótesis. Todas las hipótesis deben de estar conectadas con el problema que se desea resolver. No se debe pensar en hipótesis que no tengan planteamiento real. Las hipótesis no tienen que referirse a situaciones ficticias, tienen que ser reales, por lo cual tienen que ser descriptivas o explicativas. Una vez realizada la revisión del marco teórico, es necesario formular la hipótesis de manera que se entienda lo que se propone.
La ciencia desarrolla conocimientos, básicamente por adicción de nuevas hipótesis o la formulación de nuevas hipótesis que llevan a reemplazar las hipótesis formuladas anteriormente en el marco teórico. Todas las hipótesis se deben de contrastar con lo empírico. Esto implica que la hipótesis planteada tiene que ser comprobada mediante hechos reales para su aceptación o rechazo. Ante un problema se pueden formular distintas hipótesis que permitan solucionar el problema. Para ver cuál de estas hipótesis es la adecuada al caso, es necesario ver el poder predictivo o explicativo de las hipótesis. A partir de esa se puede elegir cuál de las hipótesis será necesaria al problema planteado. Todas las hipótesis científicas deben ser sometidas a pruebas empíricas para poder ser aceptada o rechazada. La mayoría de las hipótesis se formulan en términos abstractos, no observables o gracias a la experiencia. Al realizar este proceso se efectúan operaciones empíricas o la construcción de aparatos de medición. La hipótesis se debe confrontar con la experiencia a través de la observación u otro medio. Otra de las características es tomar una decisión respecto a lo que se acepta o se rechaza de todos los datos que aportan a la hipótesis. Reglas para plantear la hipótesis. Los términos que se emplean deben ser claros y concretos para poder definirlos de manera operacional, a fin que cualquier investigador que quiera replicar la investigación no pueda hacerlo. Una hipótesis sin referencia empírica constituye un juicio de valor. Si una hipótesis no puede ser sometida a verificación empírica, desde el punto de vista científico no tiene ninguna validez. Las hipótesis deben ser objetivas y no llevar a algún juicio de valor, es decir, no debe definirse el fenómeno con adjetivos tales como mejor o peor, sino solamente tal y como pensamos que sucede en la realidad. Las hipótesis deben ser específicas, no solo en cuanto al problema, sino a los indicadores que se van a emplear para medir las variables que estamos estudiando. Las hipótesis deben estar relacionadas con los recursos y las técnicas disponibles. Esto quiere decir que cuando el investigador formule la hipótesis, debe saber si los recursos que posee son adecuados para la comprobación de la misma. La hipótesis debe estar directamente relacionada con el marco teórico, en la investigación y derivarse de él. ¿Qué es un objetivo de investigación? Un objetivo de investigación es el fin o la meta que se pretende alcanzar en algún proyecto o estudio o trabajo de investigación. También indica el propósito por el cual se está realizando la investigación. Este tipo de objetivos se centran en un área de conocimiento específica y van enfocados a ampliar alguna forma de conocimiento. El objetivo de una investigación influye en los demás elementos de una investigación como el marco teórico o la metodología. Tipos de objetivos de investigación. Se pueden distinguir diferentes clases de objetivos en una investigación en función del alcance. Se puede hablar de los objetivos generales y específicos. Los objetivos generales es en una investigación que se centra en un aspecto o objeto de estudio e indican los propósitos globales. De esta forma, resumen el resultado final. Por ejemplo, un ejemplo, establecer el grado de relación existente entre alta dosis de racional acumulada y uso del farmacéutico en pacientes con síndrome de Crohn en un hospital terciario entre 1900 y 2014. Los objetivos específicos en una investigación están planteados sobre aspectos más concretos, derivados de los objetivos generales. Un ejemplo es calcular la dosis de radiación acumulada en pacientes con síndrome de Crohn. La hipótesis es muy importante por el gran aporte que puede hacer a la investigación, sin importar a cuán avanzado te encuentres en esta, siendo pieza fundamental para el proceso investigativo. Las hipótesis comúnmente surgen de los objetivos y preguntas de investigación después de la revisión de la literatura. El problema o cuestiones de investigación son los principios de todo trabajo de averiguación científica. Las hipótesis orientan la formulación de los fines como guía del análisis para el logro de los objetivos o metas del mismo. Para mi conclusión, quiero decir que las hipótesis son un gran tipo de trabajo, o sea, es algo fundamental que debe de haber en todas las investigaciones, ya sea objetivos generales o específicos, siempre debe de haber alguno para poder como que tener los objetivos claros y poder lograr el objetivo. Mario Bunge se encarga de definir, explicar y expresar lo que es una hipótesis. El autor, para él, es un supuesto científico mediante que es comprobado empíricamente para dar resolución a un problema de investigación y así formularla en una teoría. También refiere a un contenido más considerable que el de las proposiciones empíricas cubiertas por la misma, es decir,
van allá de lo simple supuesto y datos observables. Todo esto se basa a cómo se pueden formular. Depende de su clasificación, ya sea genérico o específico, para así a empezar a determinarla desde ese punto.